Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. ¿Podemos sentarnos un momento? Quiero invitarles en esta mañana a que juntos invoquemos la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos ilumine, nos conceda sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje de Dios, para comprender sus designios en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, sean bienvenidos a esta quinta misa de aguinaldo, donde nos estamos preparando para recibir ¿a quién? Al niño Jesús, para celebrar el nacimiento, la Navidad, ese momento que ha marcado la historia del ser humano, donde Dios, hecho hombre, nace, habita en medio de nosotros para darnos la salvación. Y por eso nosotros estamos en esta preparación para encontrarnos en ese preciso momento, y así juntos, ese 25 de diciembre, poder decir feliz Navidad. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho un camino, porque hemos preparado nuestro corazón, porque hemos preparado ese corazón como el Belén donde va a nacer el niño Dios.
pero yo no creo que el niño Dios querrá nacer en un corazón que todavía tenga odio, discordia, división, ¿verdad que no? ¿Y será que nos estamos preparando? Ese sí sonó así. Uy. ¿Sí o no? Sí, y por eso estamos aquí, para que Dios nos siga ayudando, nos siga asistiendo y siga permitiéndonos a cada uno de nosotros preparar este corazón como ese Belén donde ha de nacer el Salvador. Yo por eso quisiera comenzar esta homilía con una frase que a mí siempre me ha llamado la atención del Papa Juan Pablo II, que dice así: la mujer que ha abortado, cada vez que mira su vientre, ve un cementerio. Lo repito, la mujer que ha abortado, cada vez que mira su vientre, ve un cementerio. ¿Y por qué? Porque la vida es un regalo de Dios. Dios le da al ser humano el regalo más hermoso, que es la vida. Pero hoy en día ese regalo lo quieren quitar, porque es planificación familiar. Usted debe planificar si desea tenerlo o no desea tenerlo. Imagínese que le hubiesen hecho esa propuesta a la Virgen María. Ay, usted decida si lo quiere tener o no lo quiere tener. No, la vida es un regalo, y el único que tiene derecho a quitarla se llama y nosotros no somos quienes para decirle a alguien: aborte, quítele la vida, practique la eutanasia. No, porque si el mismo Dios es quien nos está permitiendo venir al mundo, es porque es un regalo que Él nos está haciendo. Y ninguno de nosotros, por muy que sea, puede decirle a otro: aborte, practique la eutanasia, vaya a eso. No, porque el único que tiene el derecho se llama Dios. Y por ello nosotros siempre debemos tener presente qué es el bien y qué es el mal. Cuando se habla de bien, es la preservación y cuidado del ser humano, pero cuando hablamos del mal, hablamos de lo contrario, la aniquilación y destrucción del ser humano. Y les pregunto a ustedes, ¿será que el aborto será el bien o será el mal? ¿Y mal por qué? Porque estamos destruyendo una vida, estamos aniquilando una vida, estamos aniquilando al ser humano que se está formando. Y si quiere, pregúntele a un profesor de biología a ver si estoy diciendo mentira. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, ya hay vida latiendo, hay una vida formándose, y usted no es quien para decir: aborte porque todavía no hay un ser humano. No, señor, ahí se está formando una vida. Y por eso, desde el momento que el ángel le dice a María: en tu vientre se formará el Hijo de Dios, ahí hay vida, está latiendo un ser humano. Y desde el primer momento que a la mujer siente esos síntomas que se ha formado, debemos cuidar y preservar esa vida, porque el único que tiene el derecho y la potestad de quitarla se llama. Por eso hoy el Evangelio nos presenta ese pasaje hermoso para que nosotros entendamos el significado de la vida, y nos presenta el pasaje de la encarnación del Hijo de Dios. Cómo el ángel le anuncia a una jovencita, a una niña de 15 años, que va a ser la madre del Salvador. Ella, obvio, como toda judía que conocía la norma y sabía muy bien lo que se iba a enfrentar si se daban cuenta que estaba embarazada, ella dijo: sí, hágase en mí según tu voluntad. Aún sabiendo ella lo que se iba a enfrentar, porque la norma decía: si una mujer era descubierta en adulterio o embarazada, era condenada a apedrear. Imagínense, diría la Virgen María: bueno, el niño no es de José, es de Dios. ¿Cómo le demostraba a la humanidad que ese niño era de Dios? Por eso dice el ángel Gabriel: el poder del Altísimo te cubrirá, Dios te acompañará. Y ella dijo: hágase en mí según tu voluntad. Y podemos ver ese pasaje tan hermoso que hoy en día debe latir en el corazón de todo ser humano, de que quiere cuidar la vida, de que quiere preservar la vida, de que quiere ayudar que ese niño o esa niña que se está formando en ese vientre de esa mujer se cuide, se salve, porque no somos quienes para hacer el mal, estamos llamados para hacer el bien. Y por eso yo quisiera en esta mañana dejarlos con 3 palabras muy bonitas que nos presenta el Evangelio y que hoy estamos viviendo. Y la primera se llama madre. ¿Cuál es la primera? Madre. La segunda, confianza. ¿Cuál es la segunda? Confianza. Y la tercera, familia. ¿Cuál es la tercera? Familia. ¿La primera? Madre. ¿La segunda? Confianza. ¿Y la tercera? Familia. ¿Qué será una madre? ¿Qué será una madre?
Dice un escritor antiguo que es tan grande una madre que el mismo Dios quiso tener una. Una madre es tan importante en la formación de sus hijos que hasta el mismo Dios deseó tener una. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿quién no se siente orgulloso de su mamá? Yo el primero. Yo me siento orgulloso de esa señora que me dio la vida, que está allí, que llora conmigo, que se alegra conmigo, que me echa broma, que yo puedo echarle broma y ella me echa broma a mí. ¿Por qué? Porque es el regalo más hermoso que Dios le ha dado a la humanidad. Porque a través de ella un niño se forma, un niño crece, un niño late, un niño siente y vive qué es el bien y qué es el mal. Porque a través de ella puede experimentar el amor de Dios hecho carne. Porque una madre es el amor de Dios en medio de la humanidad. Y si quiere, pregúntele a una mamá cuánto ama a su hijo. Es más, una mamá es capaz de hacer lo imposible por cuidar a su hijo, por defenderlo, hacer las últimas consecuencias para resguardar y cuidar a ese niño que Dios le ha dado. Ustedes no se han dado cuenta que cuando la mujer apenas da luz, lo primero que hace es como quererlo arropar, abrazar y como que es mío, no me lo quiten porque es lo más hermoso. Yo me imagino que muchas de las que están aquí, que ya son mamás, experimentaron ese sentimiento. Ahora imagínense a la Santísima Virgen María allá en Belén recibiendo al Hijo de Dios en sus brazos. Qué alegría tan grande pudo haber sentido ella. Qué emoción tan hermosa pudo haber sentido la Madre de Dios al recibirlo en sus brazos. Por eso a la Santísima Virgen María se le conoce con un título bastante bello, la Theotokos, es decir, la Madre de Dios, porque en ella se gestó nada más y nada menos que el Hijo de Dios, y a través de ella la humanidad sintió y vive la redención, porque el mismo Dios envía a su Hijo para darnos la salvación, pero necesitaba de alguien tan importante como es la madre, para que lo cuide, para que lo resguarde, para que lo ayude a ir caminando y a distinguir entre el bien y el mal. Y en este momento yo quisiera que reflexionáramos un momento. ¿Y será que una mamá le va a decir a su hijo haga el mal? ¿Será que una mamá le va a enseñar a su hijo a tener odio? ¿Será que una mamá le va a enseñar a su hijo a tener rencor? ¿Será que una mamá es tan capaz de decirle a su hijo aborte porque ese niño no lo queremos? No, porque ella sintió en su vientre una vida. Y si la misma Virgen María lo sintió, ese regalo tan hermoso, ¿por qué hoy en día nosotros tenemos que decir aborte, practique la eutanasia, porque haga esto, haga aquello? Nosotros no somos quienes para dominar la vida de otro ser humano que apenas se está formando. ¿Y cuál es la primera idea? Se quedaron dormidos, Virgen del Carmen. Y eso que estamos en la quinta misa de aguinaldo. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Y debemos cuidar a las madres, sí o no? Sí. ¿Y por qué? Porque es un regalo de Dios. Las mamás que están aquí, siéntanse orgullosas, porque ustedes son un regalo de Dios para sus hijos, porque en ustedes se ve el amor de Dios hecho carne, para que forme, para que ayude, para que anime a todos los seres humanos. Pero ese amor de madre necesita de algo muy importante. ¿Y cuál sería la segunda palabra? Y yo hago la pregunta, ¿y será que María tuvo confianza? Sí. Nada más con el simple hecho de decir hágase en mí según tu palabra, nos demuestra a nosotros que la voluntad de Dios es más grande, que si Dios nos está dando una misión en nuestras manos, nunca nos va a dejar solos. Si Dios permitió que en su vientre se formara un niño, Dios no la va a dejar sola. Si Dios permitió que se formara una familia, Dios no los va a dejar solos. ¿Por qué? Porque Dios cuida y acompaña al ser humano. Dios nunca deja solo a nadie. Por eso, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 57 dice: confiar es obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el final. ¿Y María sabía cuál era el final? Ella sabía lo que se le estaba pidiendo y aún así ella dijo: sí, hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí esa voluntad.
ella dijo, ay no, porque yo no sé qué ir a hacer la humanidad, y si se enteran que no, ella confió en el Señor y dijo, si Dios está poniendo en mis manos esta misión, yo voy a ser la esclava del Señor, voy a cumplir su voluntad. No sabemos o no sabría hasta ese momento qué iba a suceder, pero aún así dijo, sí. Y nosotros hoy en día estamos permitiendo que la voluntad de Dios se haga palpable en nosotros. Hoy en día el ser humano está permitiendo que la voluntad de Dios se haga palpable. Padre, ¿y cómo descubrimos cuál es la voluntad del Señor? Con una actitud importante, el silencio. Cuando el hombre hace silencio y escucha su conciencia, que es la voz de Dios, sabe actuar, sabe reaccionar, sabe qué camino debe tomar, sabe qué camino debe conducir. ¿Y usted creen que la Virgen María era una mujer de silencio? Sí, era una mujer de oración, porque estaba atenta a la voz de Dios, porque estaba atenta a lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando oraba no era puramente hablar y listo y me acosté, no, sino que ella en medio de su oración hacía silencio para escuchar qué era lo que Dios quería en su vida, qué era lo que Dios estaba haciendo, cómo Dios iba a actuar. Hoy en día nosotros cada vez que oramos no hacemos silencio, porque se nos hace más fácil pedir y hablar, y Dios quiere decirnos algo y ya nosotros le decimos hasta mañana, feliz noche. No, que en medio de mi oración yo saque ese espacio de silencio para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué es lo que Dios quiere de mi familia, cómo Dios quiere que actúe, cuál es el camino que debo seguir, cuál es el camino que debo tomar, cuál es el camino que me debe llevar a esa salvación. Pero se me hace más fácil escuchar mis pasiones, mis deseos, mis intereses, que la voz de Dios que me dice, este es el camino correcto. Apártese de esto, apártese de aquello que lo está llevando o alejando de mí. Ay no, pero es que eso es aburrido. No es aburrido, es la voluntad de Dios que se quiere hacer palpable en su vida. Y eso se llama confianza. Esa misma confianza que aunque María sabía a qué se iba a enfrentar, dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. ¿Y será que hoy la humanidad le está diciendo al Señor, hágase en mí según tu palabra? ¿Será que hoy la humanidad le está diciendo, sí Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Sí Señor, yo quiero seguir tus preceptos. Sí Señor, yo quiero ser un buen padre. Sí Señor, yo quiero ser una buena madre. Sí Señor, yo quiero ser un buen hijo. Yo quiero ser un buen arquitecto. Quiero ser un buen médico. Quiero ser un buen ingeniero. ¿Será que hoy la humanidad le está diciendo al Señor, sí, yo quiero tomar este camino que me lleva al bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estamos tomando hoy en día? No me contesten, que sirva de examen de conciencia para este día. Entonces, ¿cuál es la segunda palabra? Y para que una madre tenga confianza, debe creer en un principio importante que se llama, ¿qué se llama? Decía en la encíclica Familiaris Consortio que la familia es el núcleo fundamental de toda sociedad. En la familia se forman los futuros ingenieros, los futuros arquitectos, los futuros médicos. Y si en la familia no se enseña el principio de la vida, esos futuros médicos son los primeros en decir, aborten. Eso, ahí no hay vida, ahí no se está formando nada, todavía hasta el quinto, tercer mes que hay vida. No, el verdadero médico sabe que desde el primer momento que se une el espermatozoide con el óvulo hay vida, y eso lo aprende desde la casa, con la formación de sus padres y de sus madres, porque le enseñan el camino correcto, porque le enseñan a formarse, porque le dicen esto es el bien y esto es el mal, porque cuando usted practica el bien está preservando y cuidando al ser humano, pero cuando usted practica el mal lo está aniquilando, lo está destruyendo, lo está apartando de ese regalo que se llama vida. ¿Y será que hoy en día la familia está formando a sus hijos? ¿Será que hoy en día la familia está preocupada por la formación íntegra de cada uno de esos niños? Ay no, pues padre, es que yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y llego a dormir. Ajá, ¿y sus hijos quién los cuida? Ay, los cuida mi vecina. No, tenemos que cuidar, debemos formar, debemos ayudar a esos niños que están creciendo para que el día de mañana no se dejen meter en sus cabezas ideas raras, ideas extrañas, ideas absurdas, sino que sepan diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Imagínense que la Virgen María le hubiese enseñado al niño Jesús cosas malas.
La Virgen María le hubiese enseñado al niño Jesús otras cosas. No, dice el Evangelio de San Lucas, cuando el niño Jesús se pierde en el templo, que luego regresa a la casa de su padre y fue creciendo en obediencia, creciendo en sabiduría, porque vivía sometido a la enseñanza de sus padres. ¿Y cuál era la enseñanza de sus padres? El camino del bien, el camino correcto, el camino que lleva a la preservación del ser humano, el camino que lleva a encontrarse con ese Dios de la vida que le dice: estoy contigo, no te dejo solo, confía en mí, camina por acá que te va a llevar a la salvación. Y nosotros, ¿qué estaremos enseñándole a los muchachos? El muchacho llora y le dice: tome el teléfono. El muchacho llora, bueno, prenda el televisor. El muchacho llora porque vamos en la calle, hace berrinche porque quiere un pepito, tome para que me deje tranquila. No, eso no es formación. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, una vez le fui a hacer yo esa gracia a mi mamá para que me comprara un pepito. No, me pellizcó y me hizo un morado y dice: y en la casa arreglamos. Y yo era: Dios mío, que no lleguemos pronto, que no lleguemos pronto, que no lleguemos pronto. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que me iba a enfrentar, porque mi mamá me decía: las cosas se hacen así, se hacen bien, usted no tiene que ser grosero. Y era mi mamá una que cuando en el primer día de clases íbamos a la escuela y le decía: profesora, si Neiber se porta mal, péguele, porque él viene acá a estudiar, él no viene a portarse mal. ¿Y será que hoy en día una mamá le dice es un profesor? ¿Qué cuento? Apenas le regañan al hijo, al otro día llega la mamá y le dice: ¿usted por qué le regañó a mi hijo? Usted no tiene la potestad de regañarlo. Y yo recuerdo que en mis tiempos, y tengo apenas 30 años, mi mamá era una que le decía: profesora, si Neiber se porta mal, péguele, porque él aquí no viene a portarse mal, él viene a estudiar, él viene a formarse. Y así era mi mamá. Y miren, yo creo que no me enseñó mal. ¿O ustedes qué creen? Pregúntenle a la señora Débora, a la mamá del padre Gustavo. Entonces todo radica desde la formación del hogar. Como usted, como familia, como mamá, como papá, le inculca valores a sus hijos para que sepan a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y eso se llama familia. Que esto nos sirva a nosotros como examen de conciencia, que nos enseñe a reconocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere en medio de la humanidad, qué es lo que Dios quiere que se cuide, que se preserve, que se valore. O sencillamente nos hacemos de la vista gorda, seguimos actuando como queremos, seguimos enseñándole a los muchachos a ser berrinchudos, a hacer lo que quieren, a comportarse como quieren, o sencillamente le enseñamos a hacer las cosas correctas, que vayan por el camino del bien, diciendo: o se porta así o se porta así. Pero aquí en la casa, la que manda, ¿cómo dice la mamá? La que manda. Ustedes lo dijeron, no lo dije yo. Entonces, que a ejemplo de la Santísima Virgen María podamos descubrir la grandeza que tiene una madre que sabe confiar y que sabe valorar el significado de la familia, para que juntos podamos seguir formando a la juventud, a estos niños que tanto lo necesitan, para que no se sigan dejando llevar por corrientes extrañas y terminen haciendo lo que no deben. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.